Buenas tardes a todos. Comentar también que este webinar ya se dio anteriormente y se quiere repetir un poco para dar a conocer principalmente los cursos que se están impartiendo al respecto. Y bueno, vamos a pasar a continuación a la temática. La temática vamos a centrarla en estos 4 puntos: fundamentos de energía eólica para la generación eléctrica, donde veremos qué relación guarda la potencia eléctrica con el viento y todas las variables intermedias que hacen que la turbina eléctrica genere electricidad. Luego pasaremos a un segundo punto, nos centraremos a la sincronización a la red eléctrica, algo fundamental para entender el concepto de conexión a red. Luego haremos también un breve resumen de las diferentes topologías de turbinas y finalmente trataremos de una manera rápida, precisamente por el tiempo, el control PQ de la máquina, ¿vale? Bien, como fundamentos de energía eólica, yo siempre a los alumnos a los que tengo el gusto de dar formación, les hago siempre la primera pregunta, ¿no? Que es ¿qué parámetros nos influyen en la generación eléctrica de la turbina eólica? Bueno, como veis aquí, tenemos como una función de transferencia en la que entra viento y sale potencia eléctrica. Lo que haya internamente en la máquina van a ser unos procesos electromecánicos, incluyendo la aerodinámica de la pala, que va a producir que la potencia eléctrica de salida de la turbina sea proporcional al viento que entra. Siempre, obviamente, con un rendimiento que va a depender de cómo se realice ese control, ¿vale? Entonces, ya una vez abierta la función de transferencia, como veis aquí, tenemos el drivetrain o el tren de potencia, que son las palas con el eje lento, la multiplicadora, que tiene grandes pérdidas mecánicas, el eje de alta velocidad y el generador eléctrico, más los convertidores, en el caso de que sea una máquina que tenga convertidor asociado. Eso va a suponer una potencia de salida que va a depender, como se ve aquí al final, de la potencia incidente, es decir, de la potencia que es capaz la turbina de capturar a través de las palas y de un coeficiente de potencia. Ese coeficiente de potencia veremos más adelante que va a ser el rendimiento de la máquina y quizás, ya veremos más adelante, nos interese tener pérdidas, tener un rendimiento bajo para poder mantener la potencia constante, depende del nivel de viento que tengamos, ¿vale? Al respecto de la potencia incidente, refiriéndonos a la potencia de entrada como tal, ¿qué parámetros nos van a depender? Obviamente, un parámetro fundamental va a ser el viento, que ya propiamente dicho, ya lo hemos analizado en la entrada de la función de transferencia, pero que es un parámetro no controlable, el viento no se puede controlar, el viento es el que es, y las siguientes variables importantes a tener en cuenta son las variables que se van a poder controlar, como es el área de barrido y el coeficiente de potencia. La densidad del aire yo la meto realmente dentro del viento porque en función del emplazamiento tendremos una densidad determinada. En offshore, precisamente, los vientos son más estables y un parámetro a tener en cuenta es la densidad del aire. Pero desde el punto de vista del control, la turbina, el controlador, las únicas variables que se van a poder tener en cuenta a la hora de controlar la potencia de salida va a ser el área de barrido y el coeficiente de potencia, ¿vale? Bien, con respecto al viento, también comentar que a pesar de que no sea controlable, a la hora de obtener el recurso eólico, es decir, de buscar un emplazamiento adecuado, se van a tener en cuenta una serie de funciones, ¿no? Como es la que pongo aquí, que es la función de Weibull, que de lo que se trata con esta función es de poder tener la probabilidad de la velocidad de viento determinada y, por otro lado, la rosa de los vientos, que no lo comento aquí, que lo que hace es también determinar la dirección a través de la cual el viento tiene mayor número de horas en ese emplazamiento en concreto. Esto no procede en este webinar, pero lo comento, ¿vale? Bien, el área de barrido, un parámetro muy importante a tener en cuenta en las turbinas, ¿no? Muchos de vosotros entiendo yo que habréis visto alguna vez una pala, o por lo menos en la carretera, por lo menos aquí en España es muy normal verlas en la carretera, y lo que determina mucho la potencia de una máquina es la pala. En función del área de barrido que tengamos en el aerogenerador, así tendremos más capacidad de evacuar potencia a la red, ¿vale? Por lo tanto, uno de los parámetros importantes en la eólica es el área de barrido. ¿Cómo determinamos el área de barrido? Lo determinamos en función del diámetro del rotor, es decir, 2 veces la longitud de la pala. En este caso, como pongo aquí en esta tabla para que veáis, pues son ejemplos
de fabricantes conocidos como es Enercon, igual que Vestas o Gamesa. Todos los modelos de máquinas siempre van a estar referenciados al diámetro de rotor. Es decir, la Enercon E44 va a tener un diámetro de rotor de 22 metros, con lo cual tendrá una longitud de pala de 20 metros, porque normalmente el buje también tiene una longitud que hay que tenerla en cuenta. Pero aproximadamente siempre tenéis que tener en cuenta que el modelo de aerogenerador va a estar relacionado directamente con el diámetro de rotor. A mayor diámetro de rotor, mayor área de barrido, mayor potencia que es capaz de evacuar la turbina. Bien, otro parámetro importantísimo que sí que se va a poder controlar es el coeficiente de potencia, que básicamente, para que os quede claro, es el rendimiento de la máquina. Veremos luego a continuación, analizaremos una curva de potencia y vais a ver cómo en un momento determinado se llega al punto máximo, es decir, a la capacidad máxima de rendimiento de la máquina y a partir de ese dato, de ese valor, perdón, se reduce considerablemente para mantener la potencia estable en la turbina, ¿vale? ¿Qué parámetros van a depender del coeficiente de potencia? Lambda, que es la velocidad de punta de pala, y el ángulo de pitch, que es beta, ¿de acuerdo? ¿Eso qué implica? Lo que importa o lo que vamos a controlar nosotros es el ángulo de pitch. En función de las necesidades que tengamos por el viento que recibimos o la información que nos suministra el anemómetro, el controlador va a poder controlar el ángulo de ataque de la pala para poder tener el máximo rendimiento, es decir, como veis aquí en esta gráfica, en beta igual a 0, tenemos el máximo rendimiento de la máquina, que siempre es un 0,48. Es decir, de la potencia incidente, nosotros, la máquina, va a poder obtener la mitad, aproximadamente la mitad de energía en forma de energía eléctrica. Como veis, a partir de ahí, todo lo que sea o implique aplicar un ángulo de ataque a la pala va a ser reducir el rendimiento. Pero como el viento en esos casos va a aumentar considerablemente, la potencia se va a mantener estable. Esto que comento lo veis aquí, a continuación. Esto es un ejemplo de una curva de potencia de un aerogenerador, en este caso es de Enercon, y veis la gráfica gris, la línea gris es la potencia, ¿vale? Esto es lo que se denomina curva de potencia. Esto te va a determinar las capacidades que tiene el aerogenerador para evacuar potencia en función del viento. A partir de 3 metros por segundo, la máquina va a poder generar y en torno a 16 metros por segundo, la máquina se va a mantener estable a pesar de que aumente el viento, ¿vale? Esto es posible por la línea roja, que es el coeficiente de potencia. Como podéis observar, el coeficiente de potencia, a medida de que el viento aumenta, el coeficiente de potencia se reduce. Por lo tanto, esta reducción, que es decir, reducimos el rendimiento de la máquina, hace que consigamos mantener estable la potencia de salida de la máquina, ¿vale? Ese es el parámetro fundamental por el cual la máquina se mantiene estable en potencia, ¿vale? Bien, esto es sacado en valor, es la tabla, ¿no? de lo que acabamos de ver para que veáis el dato numérico, ¿verdad? A partir de 17 metros se mantiene la potencia constante en 910 kilovatios. Eso es producido porque el coeficiente de potencia se reduce y el viento aumenta. Es decir, si tú quieres mantener estable un valor, un resultado, los dos operando, si un operando sube, el otro operando por el que se multiplica se reduce, ¿vale? ¿Para qué? Para mantener la potencia estable. Ese es uno de los conceptos que tenéis que tener claro a la hora de entender que una máquina mantiene estable su potencia a partir de un viento determinado para producir, para llegar a su máxima potencia. No por tener más viento vamos a tener más potencia. Eso es un dato importante que quiero que os llevéis de este webinar. Bien, aparte de la primera pregunta que he hecho de qué parámetros influyen en la potencia, otra pregunta que hay que hacerse para entender de eólica es la siguiente. ¿Qué parámetros nos influyen en la velocidad de la máquina? ¿Vale? Hemos hablado del viento y la potencia eléctrica y ahora vamos a hablar de la velocidad de la máquina y de la frecuencia de la red a la que se conecta, ¿vale? Son dos parámetros fundamentales para entender el funcionamiento de un aerogenerador. Y como viene, veis aquí, es como yo lo entiendo como una función de transferencia en la que tenemos velocidad de la máquina, ¿vale? En el eje de alta velocidad, es un eje que rota a una velocidad angular determinada, a unas revoluciones por minuto. Aquí siempre en eólica se habla de revoluciones por minuto.
y va a haber una dependencia directa con la frecuencia de la red a la que se conecte o de la tensión que vea el generador. ¿Bien? Vale. Estos parámetros importantes que estoy comentando aquí a continuación los podemos observar. ¿Cuáles van a ser? La frecuencia y el número de pares de polos. Esta fórmula, que no es necesaria que os la aprendáis, determina la velocidad de sincronismo de una máquina. Normalmente en máquinas estándar antiguas estábamos hablando de velocidades de sincronismo de 1000 RPM. Eso era producido por un determinado nivel de frecuencia y un determinado nivel de pares de polos, ¿vale? ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es el motivo por el cual la frecuencia de la red o de la tensión a la que se conecta el generador es proporcional a la velocidad de sincronismo? Bien, pues lo veis a continuación. Si os fijáis, la frecuencia de la red, en este caso en España, es una frecuencia de 50 Hz. Es una frecuencia estable y fija, constante, de 50 Hz. Eso implica que el periodo de la señal va a ser de 20 milisegundos. Si os fijáis en esta señal eléctrica, que es la que ve el generador en régimen permanente, cuando el generador está conectado a la red, si os fijáis es una señal oscilatoria periódica en el tiempo, ¿no? Pues si os fijáis aquí, lo que trato de comparar en esta gráfica o en esta diapositiva es que tratéis de entender el motivo por el cual se relaciona el movimiento de una máquina eléctrica, el movimiento rotatorio de una máquina eléctrica con el movimiento de una onda eléctrica. Si os fijáis aquí, yo el periodo de la señal la he dividido en 4 periodos, que van de T0 a T3. T0, es decir, tensión 0, T1 es el pico, es el valor pico de la onda que veis, T2 sería volver a 0 y T3 el valor mínimo de la onda que estamos analizando. ¿Por qué? Porque el siguiente ciclo, el siguiente periodo, digamos, sería T0 de nuevo, ¿vale? Pues esto, si lo hacéis comparativa con un movimiento rotatorio de un generador, tenemos un T0, un estado inicial de arranque del generador, un T1, ¿vale? Un T2, que es justo el valor en oposición de T0, y un T3, que es también el valor en oposición de T1, ¿vale? Esto lo que trato de explicar aquí es que entendáis que hay una relación directa entre la frecuencia de la tensión del generador y el propio movimiento de 2pi radianes del generador. Es decir, los 360 grados se pueden comparar con una señal oscilante en el tiempo periódica, ¿vale? Y el parámetro que hace que la velocidad del generador sea más lenta a la velocidad de una red eléctrica es el número de pares de polos. Este número de pares de polos va a estar definido por la construcción del propio generador. Los generadores deben de tener unos polos magnéticos para, a la hora de generar el movimiento, se pueda producir electricidad si se aplica la tensión, ¿vale? En este caso, aquí os he marcado el estándar que tenemos en eólica, es decir, las 1500 RPM o las 1000 RPM, para los que trabajáis en el sector os sonarán estos valores. Eso implica que el generador que tiene esa velocidad de sincronismo a 50 Hz va a tener 2 pares de polos o 3 pares de polos. En este caso, en la imagen de la derecha, en la que yo marco como generador asíncrono de anillos rozantes, tendríamos 1, 2, 3 pares de polos, ¿vale? Estos 3 pares de polos implicarían que este generador tendría una velocidad de sincronismo a 50 Hz de 1000 revoluciones por minuto, ¿vale? Esto lo explicaré a continuación. A la hora esto lo quiero comentar para que entendáis mejor el sincronismo. Bien, ya pasados los fundamentos de energía eólica para la generación eléctrica, es decir, resumiendo, tenemos el viento y la potencia eléctrica, por un lado, y la frecuencia y la velocidad del generador, ¿vale? Por otro, que se relacionan entre sí. Bien, pues ahora vamos a tratar la sincronización a la red y por ello quiero que entendamos esta gráfica. Esta gráfica es fundamental para entender el funcionamiento de un generador eléctrico de conexión a red. El generador eléctrico, para conectarse a red, debe de estar idealmente en este punto en el que yo os estoy marcando, o lo que viene en la imagen, que es el synchronous speed, ¿vale? Eso implicaría que cuando la velocidad del generador es igual a la velocidad de sincronismo, en el ejemplo que estamos hablando, 1000 RPM, en ese momento el aerogenerador se puede producir la sincronización con la red. Como veis aquí, aplicar la conexión a red en instantes anteriores a ese instante en concreto
podría suponer un problema, un sobrepar de la máquina, que eso implicaría una sobrevelocidad del generador y, por lo tanto, una parada instantánea de la máquina, ¿vale? Entonces, como concepto que quiero que os llevéis de aquí es, nosotros liberamos la máquina coge vueltas y el controlador no va a actuar sobre la máquina, no va a aplicar tensión en el generador hasta que la velocidad del generador no sea similar a la velocidad de sincronismo. En el caso que estamos poniendo de ejemplo, serían 1000 RPM. Es decir, hasta que la velocidad del generador no se acerque a 1000 RPM, la máquina no va a producir potencia. Eso es un concepto que quiero que os llevéis. No por ver un aerogenerador girar va a implicar generar potencia. Solo va a generar potencia si está conectado a red. Y si está conectado a red, va a estar conectado a red cuando lleguemos a esa velocidad de sincronismo. ¿Vale? Repito también, esto es un webinar, tenemos el tiempo que tenemos, no podemos, me gustaría meterme más a fondo con esto y esto se hace más en el curso, ¿verdad? Bien, aquí os pongo un ejemplo de cómo se produce el sincronismo de una máquina síncrona a velocidad fija de paso fijo, la que se denomina jaula de ardilla, ¿vale? Que es la turbina más antigua, que aquí en Galicia tenemos mucha potencia eléctrica producida por este tipo de generadores. ¿Qué es lo que hacemos? Quiero que entendáis o que recordáis lo que os acabo de comentar. Cuando la velocidad del generador es 1000 RPM, yo tengo el controlador y el controlador está midiendo a través de un sensor inductivo, está midiendo la velocidad del rotor eólico. En el caso del eje rápido, estamos en 900 RPM, digamos, ponemos un ejemplo. En ese momento, lo que hacemos en este tipo de máquina es conectar el arrancador suave. ¿Para qué conseguimos, por qué necesitamos conectar el arrancador suave? Para poder controlar la velocidad de la máquina. Porque la máquina, a medida de que el viento aumenta, la máquina va cogiendo más aceleración. Con lo cual, nosotros, concepto importante que os he comentado antes y que tenemos el ejemplo aquí es, en este punto en el que yo os estoy marcando, deberíamos de estar en 1000 RPM. El controlador debe de ser inteligente como para poner toda la tensión de 50 Hz en ese preciso momento. En ese preciso momento, valga la redundancia, el generador automáticamente estará conectado a la red. Solo, siempre, sí y solo sí, la velocidad del generador es 1000 RPM. Si el generador en este caso está trabajando a una frecuencia de 50 Hz y tiene 3 pares de polos, ¿vale? Ese es el concepto que quiero que os llevéis de sincronización. La máquina gira. No por girar implicará que esté conectada a la red. Solo va a estar conectada a la red cuando la velocidad del generador en ese instante sea igual a la velocidad de sincronismo que ya está definida por el fabricante del generador. ¿Bien? Vale, esto era un ejemplo de la sincronización. Obviamente las máquinas nuevas tienen otro tipo de tecnologías, pero al fin y al cabo es un poco lo mismo. La idea es, tengo que aplicar una tensión directa a la velocidad de sincronismo del generador. Si el generador trabaja a 1000 revoluciones, debo de aplicar una tensión de 50 Hz a 1000 revoluciones. Si el generador es de 1500, debería de esperar hasta llegar a 1500 y con un arranque suave, obviamente, unas revoluciones por minuto anteriores a esa velocidad de sincronismo, debo de aplicar ese 100% de tensión, ¿vale? Bien, dicho esto, ya pasaríamos al tercer punto, que es topología de turbinas. Repitiendo y un poco cronológicamente, el inicio de la eólica fue con este modelo de aerogenerador. Es un modelo muy antiguo, es muy duro. De hecho, a día de hoy siguen funcionando sin problemas, más o menos, vamos a decir así. Y es una topología muy directa, es una conexión del generador directa a la red. Por eso, este generador tiene una función directa con la red. Es decir, cuando aplicas 50 Hz, el generador se conecta a esa red y genera potencia. Uno de los problemas que vamos a tener en este tipo de máquinas es que todas las oscilaciones de par que tengamos en el drivetrain la vamos a transmitir en forma de electricidad. Es decir, va a ser una potencia muy oscilante, podríamos decirlo así, ¿vale? ¿Qué problemáticas o qué características tiene este tipo de turbinas? No tienen capacidad de regulación de potencia activa, pero sí de limitarla a través del pitch, ¿vale? Esto es decir, si la máquina está generando 1 megavatio, no podemos reducirla a 500 kilovatios. Tiene que estar generando la máxima. Si quieres reducirla, hay que parar la máquina, ¿vale? Eso es uno de los problemas que se encuentran los operadores de parques eólicos cuando el operador de red les pide limitar potencia. Tienen que parar máquinas
porque no pueden mandarle por consigna de SCADA al controlador, póngase a 100 kilovatios, ¿vale? Importante también la necesidad de regular potencia reactiva a través de elementos externos. Este tipo de máquinas, yo me he dedicado en muchos proyectos a este tipo de soluciones. Se instalan baterías de condensadores en la propia línea del aerogenerador para que la potencia reactiva que demanda el generador sea consumida, o sea, perdona, sea generada por las baterías de condensadores, ¿vale? No voy a entrar en esto, en el curso se habla largo y tendido de todo este tema, pero bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Que no tienen capacidad. La base es que sepáis que las máquinas asíncronas de velocidad fija no tienen capacidad de regulación P ni Q. Indirectamente la Q puede regularse a través de las baterías y las baterías suelen ser escalones que se van controlando a través de un controlador. Es una máquina conectada a la red directamente, es decir, la frecuencia y la velocidad son fijas. Como ya sabéis y os he comentado anteriormente, la frecuencia y la velocidad están relacionadas de manera directa, por lo tanto, si el generador se conecta a una frecuencia fija, el generador va a ser un generador de velocidad fija, no hay más. Y luego, por último, reseñar que el sincronismo se va a realizar a través del arrancador suave. A la hora de pensar en algo ideal, como yo os he comentado antes, a la velocidad de sincronismo aplicaríamos la tensión directa. Eso no puede existir, no es posible. Por lo tanto, siempre hay que hacer un arranque suave, unos RPMs anteriores a esa velocidad de sincronismo, ¿vale? Y por eso se utiliza electrónica de potencia, en este caso arrancadores suaves con tiristores. Bien, otra máquina que estuvo un tiempo funcionando y bueno, pasó a la historia por determinadas circunstancias y porque la tecnología evoluciona, es la doblemente alimentada. Es una máquina que ya tiene capacidad de regular a través del rotor, puede regular P y Q a través del rotor y es una máquina que sigue estando conectada a la red, pero el sincronismo se hace a través del convertidor del lado del rotor. Hay un convertidor, es electrónica de potencia conectada al rotor y este convertidor es el que regula la potencia del generador. Lleva al punto de máxima potencia, a la obtención de la máxima potencia posible a la máquina, pero desde un SCADA ya en este tipo de máquinas se puede regular potencia activa y reactiva a través de este convertidor, con ciertas limitaciones que serán las limitaciones que existan en el convertidor, ¿vale? Bien, y luego tenemos el último modelo, digamos, que es la máquina síncrona. Tenemos dos, ¿vale? Dentro de la máquina síncrona tenemos la de excitación independiente, siempre van a ser de velocidad variable, van a tener un rango. Ya la velocidad de sincronismo no va a ser única, va a tener un rango de funcionamiento en el cual el generador va a generar potencia activa. Bien, este tipo de máquinas tienen un convertidor directo en el estator y en este caso ponemos el ejemplo de una máquina tipo Enercon. Tiene una excitación a través de continua, como veis aquí arriba. No voy a entrar al detalle de cómo funciona porque no es el momento. Y luego ya por último, que es la que actualmente tenemos funcionando en la actualidad, vamos, en los parques, es una máquina síncrona, un generador síncrono de imanes permanentes, de velocidad y paso variable. Este modelo es típico de Vestas, Gamesa o Senvion, por ejemplo, que también he trabajado con ellos. Y esta máquina tiene la peculiaridad de que ya tiene una capacidad máxima de regulación. Como veis aquí, hay un convertidor, es el caso, por eso se llama full converter. Toda la potencia de la máquina se transfiere a través del convertidor y que también hay que decir que no solo hay un convertidor, ¿vale? Como las máquinas son de gran potencia, hay varios convertidores en paralelo para poder ganar más rendimiento, digamos. Y en algunos casos, como pongo aquí, no es necesaria la multiplicadora. Este sería el caso de Enercon, ¿vale? Eso ya igual, en el curso se trata un poquito más, se analiza la máquina, se hacen cálculos para poder entender el por qué no es necesaria la multiplicadora, ¿vale? Y bueno, estas serían las topologías actuales de las máquinas, ¿vale? En este caso, esta es la topología actual y la más, tecnológicamente hablando, la mejor. Bien, aquí en esta tabla lo que quiero hacer reseñar es los diferentes modelos y los diferentes fabricantes que tenemos en mercado, como pueden ser Vestas, Enercon, Nernicon, Gamesa o General Electric o Bonus. Y en función del tipo de máquina tenemos
unas tensiones determinadas, normalmente la tensión de trabajo de un generador es 690, y luego tenemos los rangos de velocidades, ¿vale? Aquí, si tuviéramos un poquito más de tiempo, podríamos analizar cuál de ellas tiene multiplicadora, cuál tiene velocidad fija, cuál tiene velocidad variable y demás, ¿vale? Pero bueno, en esta tabla lo que quiero hacer es un breve resumen de los diferentes modelos de máquina. Bien, y ya por último, tenemos el control PQ, ¿vale? Es fundamental. Al final, la eólica inicialmente, hace 20 años, tenía ciertas limitaciones. La limitación más importante de la eólica, que sigue existiendo a día de hoy, es la poca gestionabilidad, porque no tenemos la capacidad de saber el viento que va a haber dentro de 5 días. Sí que obviamente, hay programas que te van a decir o podemos saber la estimación, pero normalmente no tenemos esa seguridad, ¿vale? Por lo tanto, lo que nosotros conseguimos con la eólica a día de hoy es poder gestionarla a través de los convertidores. Los convertidores lo que realizan es un control de la máquina de manera que puedas evacuar la máxima potencia disponible o, en el caso de que se requiera por el sistema, por el operador de red que te mande limitar la máquina por una determinada circunstancia, se va a mandar una consigna al convertidor y el convertidor lo que va a hacer es regular potencia activa y reactiva en función de las necesidades. Lo que hacemos es sacar a la turbina del punto de máxima potencia, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Se hace regulando la frecuencia y la amplitud de la señal que puede el convertidor generar. Como veis aquí en la imagen, este es el zoom de este dispositivo, de un convertidor de CAC, y lo que hacemos es tener la capacidad de regulación de frecuencia y de amplitud. Es decir, si tenemos la capacidad de regular frecuencia y amplitud, ¿qué vamos a tener? Tenemos lo siguiente. Esto es una fórmula que tampoco quiero que nos volvamos locos entendiéndola, pero sí que quiero que tengáis el concepto muy claro. Nosotros tenemos un generador y una red a la que se conecta el generador. Por lo tanto, la potencia sube por I. Si yo controlo la intensidad del generador, voy a controlar la potencia que inyectamos a la red, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al hablar de potencia ya se nos abre el campo potencia activa y reactiva. La potencia activa, resumiendo, sin meternos en mucha historia, va a depender de la fase, es decir, del desfase que haya entre la tensión de la red y la tensión vista por el generador, y la potencia reactiva va a depender de la amplitud. Si vemos en la diapositiva anterior, que vuelvo a ella, podemos regular en frecuencia y en amplitud. Si tú eres más rápido que la red o más lento que la red, eres capaz de desplazar el vector de tensión que aplicas al convertidor, ¿vale? Con eso lo que haríamos es regular potencia activa. Y la potencia reactiva lo que hacemos es ampliar la amplitud de la tensión vista por el convertidor para poder regular potencia reactiva. ¿Qué conseguimos con eso? Ser capaces de regular P y Q, que eso, años atrás, en los modelos anteriores que hemos visto, era imposible. La máquina genera 500 kilovatios, yo entrego 500 kilovatios a la red. En este caso, gracias a la tecnología, los convertidores de potencia lo que pueden hacer es ser gestionables. Que un operador de red me mande una consigna de potencia y yo pueda ponerme en la consigna que me envían desde subestación. Esto es un tema muy complejo que en el tiempo que tenemos es difícil poder haceros entender todo este tema, ¿no? Pero bueno, yo en este webinar siempre se quiere lanzar pinceladas para que os interese el tema, ¿verdad? Bien, y este es el ejemplo de lo que os estoy comentando. Tenemos los 4 cuadrantes, un convertidor, la posibilidad que tiene un convertidor es trabajar en los 4 cuadrantes. Nosotros estamos hablando de generador, trabajamos en el cuadrante superior. Si queremos generar potencia reactiva, hablaremos del cuadrante 1. Si queremos consumir potencia reactiva, hablaremos del cuadrante 2, ¿vale? Eje X negativo. Pero siempre hablaremos del eje Y positivo, hablando de potencia. Y el concepto final para entenderlo, cómo se regula, cómo se realiza el control PQ de un convertidor, que realmente es una turbina eólica, porque la turbina está conectada al convertidor y por lo tanto hay que entender la turbina como una caja negra que puede regular P y Q a través del convertidor, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos que el convertidor es lo que yo llamo aquí en azul EV y yo puedo regular tanto la amplitud como el desfase
delta que veis en la imagen, yo soy capaz de regular P y Q frente a la red, ¿vale? Ese es el concepto que quiero que os llevéis de este último epígrafe, ¿vale? Y ya por último, como ejemplo, aquí os he puesto una gráfica, una curva PQ real de un proyecto en el que yo participé, que hicimos una compensación de potencia reactiva en un aerogenerador. En este caso, perdona, esto es una subestación, ¿vale? En un parque eólico. Lo que se realizó fue instalar elementos externos, como baterías de condensadores, para poder controlar la capacidad reactiva del parque eólico, ¿vale? Es un ejemplo de que, para que entendáis que los parques eólicos o cualquier generación es necesaria, aparte de generar, es muy necesaria controlar, ¿vale? Por lo tanto, si no tenemos control, no tenemos la capacidad de regulación y, por lo tanto, no es una planta gestionable que un operador de red pueda tenerla en cuenta a la hora de pensar en la estabilidad del sistema, ¿vale? Y ya por último, y con esto termino, aquí tenéis a la izquierda, son curvas muy típicas en convertidores para poder obtener para conocer la capacidad máxima del convertidor, ¿vale? Esto os lo he puesto como ejemplo, no es el momento de hablar de este tema y con esto daría por finalizado el webinar. Espero que os haya gustado. Siento que el tiempo que tenemos es el que hay y hay cosas muy interesantes que me gustaría seguir hablando con vosotros, pero como se dice, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos pronto.